Bom, nós vamos, devido ao horário, devido ao nosso cronograma, nós já vamos dar continuidade e nós temos uma palestra de 30 minutos, é o nosso tempo, com um grande especialista internacional em gestão portuária, que é o Dr. Ricardo Sanches, da CEPAL, da ONU, que está sediado em Santiago, no Chile. O título da palestra, o impacto da pandemia da Covid-19 no cenário econômico mundial y no sector portuario. Bueno, muchísimas gracias. Voy a cortar el video porque tenemos muy mala la conexión. Bueno, entonces, otra vez, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto poder estar nuevamente en CIDESPORT. Y nos toca hoy entonces hablar de los impactos del COVID-19 en la economía, en los puertos de América Latina y los desafíos que tenemos hacia el futuro. Y en ese sentido, pues estamos hablando de una economía que atravesó una tormenta tremendamente fuerte, la peor de los últimos 120 años, y entonces nos interesa ver cómo esto afectó a nuestros puertos y a nuestras economías en la región. Lo primero que quiero señalar es, desde el punto de vista macroeconómico, que los impactos han sido tremendos, siguen siéndolo. Si vemos los principales agregados a nivel económico del conjunto de América Latina, vamos a ver que tenemos una fuerte caída en las inversiones. Para este año se prevé una reducción en las inversiones del 20%. Esto es un gran problema porque América Latina ya normalmente tiene una baja tasa de inversión en su Producto Interno Bruto, y bueno, pues ahora vamos a tener una reducción mayor. Lo mismo se observa en el consumo de las familias, una caída estimada para diciembre del 9.5%, y al mismo tiempo una reducción del volumen de las exportaciones de la región hacia el exterior, lo cual configura una situación gravosa en lo que hace a la evolución del Producto Interno Bruto per cápita en la región. Vemos que se experimenta este año, se espera para el final del año una reducción del Producto Interno Bruto per cápita que nos deja otra vez en los valores que América Latina tenía en el año 2010. El segundo trimestre del año claramente ha sido el más grave de todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Como pueden ver algunas cifras a la derecha, lo que fue la reducción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del 2019, pero ya veníamos con una progresiva contracción del producto que no solamente se relaciona con el COVID. Ya vemos cómo en el 2018 la variación era positiva en el Producto Interno Bruto, pero era muy modesta. En el 2019 incluso ya rozando el cero, y bueno, pues en el 2020 vemos los efectos graves de la pandemia sobre la economía. Si lo vemos en términos de la evolución del comercio marítimo mundial, vemos aquí cómo venía evolucionando hasta el año 2019 en los principales commodities del comercio marítimo mundial, en carbón, en mineral de hierro, en, digamos, commodities agrícolas, los grandes también, y en los contenedores vemos cómo entonces sí hay una reducción generalizada del comercio marítimo, una caída del entorno del 4%, y esto afectando prácticamente a todos los commodities que se mueven por mar en el mundo. En lo que hace al movimiento de
de América Latina en contenedores para el periodo de enero a septiembre. Vemos en la parte superior las exportaciones y en la parte inferior las importaciones, comparado mes a mes, partiendo del mismo índice de actividad. Vemos como la peor situación de contracción en las líneas quebradas. Vemos los valores del 2019 y en las enteras del 2020, tanto para exportaciones como para importaciones. Bueno, pues vemos que en mala, con una reducción, todo el área entre ambas curvas nos muestra la gravedad de la reducción. En cambio, en las exportaciones la situación ha sido un poco más benévola, y vamos a ver ahora los datos más a nivel de las regiones y de los países. Vemos en las líneas de color naranjo la reducción de las importaciones mes a mes, como se ha ido acumulando una caída de las importaciones en toda la región, que tienen efectos bastante gravosos sobre el resto de la economía, y en estos países que vemos también cayeron las exportaciones. Sin embargo, cuando vemos los países de la costa este de América del Sur, básicamente Uruguay, Argentina y Brasil, que son los datos de los que tenemos registro, vemos que la situación es diferente, por cuanto, si bien hay una retracción importante de las importaciones en los tres países, se observa al mismo tiempo, en el caso de Argentina y Brasil, una mejoría de las exportaciones por contenedores respecto al año 2019. En el acumulado hasta el 30 de septiembre, Brasil crecía 4.3% respecto al acumulado enero-septiembre del 2019, Argentina crecía algo parecido, alrededor de 5%, Uruguay ya había recuperado también, llegando hasta un 3% respecto al año anterior. Estos son casos prácticamente únicos en América Latina. La otra excepción es Ecuador, que también tiene números positivos en exportaciones, aunque también en exportaciones. Pero si lo vemos en el caso de México, por ejemplo, las caídas son dramáticas y son tanto en exportaciones como en importaciones. Aquí lo tenemos a nivel de América Latina como agregado. Podemos ver entonces que sí, efectivamente, hasta septiembre, hasta el acumulado, hasta septiembre, América Latina ha sido un exportador neto. Fíjense que son números positivos a todas las regiones del mundo, con excepción de América Latina, es decir, el propio comercio intra-América Latina es el que ha sufrido los impactos de la pandemia y está cayendo un 13.4% en exportaciones e importaciones, por lo tanto, de contenedores intrarregión. Y entonces estamos frente a una situación que se diferencia un poco del resto del mundo, donde vemos que priman los números negativos, los números en rojo. En cambio, América Latina ha sido más exportador, y eso es principalmente, como lo mostré recién, en función de los números de 4 países, que son Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. El mundo, como resumen, gran resumen, digamos, va a tener este año una retracción del comercio internacional por contenedores en el entorno del 4%, lo cual ya es un número más suave de las proyecciones que se hacían hasta hace 3 meses atrás. ¿Hacia dónde podemos pensar que estamos yendo? ¿Cuáles son los desafíos hacia adelante? El primero es que, al menos temporalmente, estamos viendo que América Latina, después de haberse convertido en el epicentro de la pandemia en todo el mundo, está empezando a mostrar en muchos países ya una retracción de la evolución de los contagios. Todavía no en todos, pero sí ya en varios. Y los niveles de actividad económica se han empezado a recuperar. No estamos lejos, por supuesto, de recuperar la actividad histórica, pero ya se ven las cosas con un poquito más de optimismo, esperando
que esto se mantenga hacia el futuro. Quiero señalar algunos desafíos que veo para los puertos y para el comercio marítimo en el periodo que viene. La recuperación, la dinámica del crecimiento claramente va a seguir enfrentando desafíos enormemente grandes, pero al mismo tiempo implica algunas oportunidades que me parece son importantes de destacar. Por el momento, la incertidumbre, la evolución de la pandemia y su impacto en la producción, el empleo y la demanda agregada se van a mantener en números negativos respecto a la tendencia histórica, aunque empezamos a ver algunos signos de recuperación. Se espera que el 2021 sea un año más positivo, pero no va a alcanzar para recuperar la tendencia histórica. Si América Latina siguiera creciendo a partir del próximo año al ritmo que traía en crecimiento en los últimos 5 años, ¿sí?, esa recuperación recién llegaría en el 2022. Quiere decir que en el 2022 recuperaríamos los niveles de 3 años atrás, ¿no?, del 2019. También hay muchas incógnitas, muchas incertidumbres en lo que hace a la posibilidad de mantener efectivamente las políticas fiscales y monetarias, que este año han sido muy activas para ayudar a las economías a defenderse del ataque de la pandemia. Los niveles de deuda son un tema de gran preocupación, digamos, es un tema que ya venía con una evolución negativa en general en la región e incluso en los Estados Unidos, pero que este año se han aumentado. Las proyecciones de deuda externa de los Estados Unidos para el 2030, de mantenerse la situación actual, son de una preocupación, causan una preocupación enorme. Lo mismo en el Caribe y en varios casos de las economías de América Latina. Sí hay y podría empezar a verse una nueva configuración de los mercados internacionales, un avance hacia mercados más centrados digamos, objetivos más centrados en los mercados regionales. Se está viendo muy fuertemente esto en Europa y se está viendo también en Asia. Veremos si el cambio de administración en los Estados Unidos ayuda a un reimpulso a las prácticas de la globalización, pero por el momento se está viendo una tendencia hacia la regionalización, de la cual América Latina, como vimos en los números anteriores, está completamente ausente, porque es donde la región del mundo, la única región del mundo en la cual el comercio interior, intrarregión, se ha estado achicando año a año de manera significativa. De todos modos, déjenme decirles, en mi opinión, el peor enemigo de la recuperación, de la dinámica del crecimiento futuro, es la posibilidad de un rebrote de la pandemia. Como se ha visto en el caso europeo, el rebrote ha sido tremendamente fuerte y para América Latina sería un golpe muy grande. Esperemos que las medidas que se están viendo por estos días alcancen a evitar esa segunda ola, porque realmente es uno de los principales enemigos que uno puede detectar ahora. Sin embargo, también hay que decir, esta nueva economía que se empieza a ver, los cambios en los hábitos de consumo, en los hábitos de producción, también puede ser visto como una gran oportunidad. Creo que los números que voy a mostrar después de las exportaciones de Brasil nos dan una idea de que realmente hay un cambio positivo en ese sentido. Si lo vemos en términos de las proyecciones de recuperación de comercio vía contenedores en el mundo, los últimos números que se conocen estiman que para el próximo año, el tercer trimestre, la actividad de contenedores ya recuperaría los niveles que tenía en el tercer trimestre del 2019. Las expectativas de estas grandes consultoras internacionales no son tan optimistas para el caso de América Latina. Fíjense ustedes que llegar a los niveles del tercer trimestre del 2019 recién llegaría para finales del 2021, inicios del 2022, pero bueno, por ahí en los próximos 4 trimestres se estaría viendo esa recuperación a nivel de los que son los promedios
regionales de América Latina. Otro tema de preocupación es la evolución de los fletes marítimos, que en la pandemia, en esta gran crisis provocada por la pandemia, han tenido un comportamiento completamente diferente al que tuvieron en la gran crisis anterior, que fue la del 2008-2009. Ahí en los gráficos se puede ver la diferencia de comportamiento de tarifas mes a mes en las principales rutas del mundo en cada mes del 2008 versus el 2009, y otra vez repetido del 2019 respecto al 2020. Fíjense ustedes que el 2009 fue un año de tarifas muy bajas respecto al año anterior, en todos los casos. En cambio, en el 2020 se está viendo un aumento de las tarifas tremendamente notorio. Esto lo vemos en las tarifas en estas grandes rutas. Lo vemos también en el promedio mundial. Fíjense ustedes cómo después del año nuevo chino, entre febrero, inicios de marzo, que normalmente es un periodo de baja de tarifas, y después con los grandes impactos del COVID durante los primeros 2 trimestres del año, especialmente el segundo. Fíjense ustedes cómo a partir de junio, en la línea azul de la derecha, podemos ver la tremenda recuperación de los niveles tarifarios de los fletes marítimos de contenedores, comparados con el valor que tenían al mismo mes del año 2019. Claramente las dos curvas se van separando, e incluso ya en octubre se cruza la barrera, el milestone del 100%, es decir, a partir de octubre ya los fletes costaban el doble que lo que costaban en el año 2019. Esta última gráfica de la que les estoy hablando, que representa el promedio global de fletes, es idéntica a la tarifa que afecta a Brasil o a la costa este de América del Sur, con los fletes viniendo de Asia, y mantienen esta misma este mismo comportamiento. Vale decir, tenemos hoy unos fletes marítimos que estamos registrando más del doble que al mes de noviembre, inicios de noviembre, más del doble de lo que eran en noviembre del año 2019. Vemos que esto en noviembre, esta situación, por ejemplo, la ruta de Shanghái con Santos, que ven ustedes ahí al medio de la gráfica, nos muestra que a un valor indizado de 40 aproximadamente que tenía al 4 de septiembre, al 6 de noviembre ya estaba en 75, vale decir que ese efecto de prácticamente doblar los fletes lo hemos visto durante el tercer trimestre, y lo que va del cuarto trimestre ya con una fuerza inusitada, y esto causa mucha preocupación. Esto es una buena noticia, digamos, para las compañías navieras que se han solidificado financieramente, pero es una gran preocupación y un impacto directo sobre exportadores e importadores. Efectivamente, si uno sigue la trayectoria de valor de las compañías liner de transporte marítimo, de transporte de contenedores, vamos a ver entonces que efectivamente a partir de julio de este año, las compañías se han solidificado financieramente en su equity, incluso en el valor, por supuesto, del accionario, ¿sí? Y en la gráfica de abajo se ve que hay una correlación muy estrecha entre la evolución del flete entre junio y noviembre, con el aumento del valor de las acciones de estas compañías, digamos, de las principales compañías navieras del mundo. Vemos otra vez, desde otro punto de vista, ya compañía por compañía, cómo han aumentado las ganancias, ¿sí?, este año, a pesar de ser un año, como vimos en el cuadro general de movimientos de contenedores en todo el mundo, de haber sido un año
de mayoría de números rojos, es decir, de caída de actividad, y sin embargo vemos cómo han logrado imponer tarifas altas y solidificarse financieramente. Incluso se nota por primera vez ya un divorcio, digamos, una diferencia de comportamiento entre lo que es la relación histórica entre el valor de las compañías y la evolución del precio del petróleo, ¿sí? Fíjense ustedes que normalmente tiene el signo cambiado, vale decir, cuando baja el precio del petróleo aumentan las compañías. Si bien este año esa situación se repite, a partir de la mitad del año que los precios del petróleo empezaron a bajar, esa baja es suave comparada con la línea roja, que es el aumento del valor del equity de estas grandes compañías que estamos considerando en la muestra. Otro problema que vemos con mucha preocupación es los riesgos que se ciernen sobre el comercio internacional en términos de barreras al comercio, estas guerras comerciales que hemos estado presenciando y de las que coletazos llegan a todo el mundo y también a América Latina. Y bueno, la pandemia ha afectado por las disrupciones que ha habido a raíz justamente de la pandemia en las cadenas logísticas, que se han podido ir solucionando, pero que han afectado en algún momento. Pero lo que más preocupa son las políticas externas que restringen las exportaciones de muchos países, o vale decir, restringen las importaciones de otros, y eso afecta la evolución normal y esperada del comercio internacional. Lo vemos en la aparición de barreras sanitarias o fitosanitarias, medidas que han ido apareciendo solamente para una muestra que hemos recogido de este tipo de problemas, pero se sabe que en el mundo este año ha habido también muchas de estas medidas sanitarias o fitosanitarias usadas como barreras al comercio, ¿sí? Y un tema que también preocupa en lo que hace a la caída de las importaciones, vimos en los números al inicio de la presentación que las importaciones vía contenedores cayeron en toda la región y en muchos países, incluyendo Argentina, Uruguay y Brasil, en 2 dígitos, ¿sí? El acumulado de enero a septiembre del 2020 nos muestra una caída de 2 dígitos en las importaciones. Esto empieza a verse también con efectos en los países industrializados o más industrializados en la escasez de insumos y equipamientos industriales. Vale decir, claramente una cosa es consecuencia de aquello otro que estábamos viendo. Sin embargo, como decía, también se presentan oportunidades. Posiblemente sí estamos yendo hacia una nueva forma de la economía, hacia unos nuevos hábitos de consumo, de producción, de localización de la producción, que debe ser visto como una gran oportunidad. Si vemos aquí los datos de Brasil, de exportaciones, podemos identificar claramente que un grupo de productos han sido muy beneficiados este año, han resultado muy beneficiados, han aumentado notoriamente sus exportaciones justamente en un año que ha sido tan malo para el comercio en general. Identifico básicamente aquí todo lo que tiene que ver con alimentación no solamente vía commodities, sino también alimentos elaborados de todo tipo. Esto, a mi juicio, entra en el grupo de los sectores que podrían ser más beneficiados en esa nueva economía, por ahora dicha entre comillas, que nos espera. Los alimentos, por supuesto, la industria de la salud y la sanidad, por supuesto, la educación, los minerales estratégicos, la digitalización, la robótica, las industrias, ya no todas las industrias de antes, pero sí algunas industrias que claramente tienen
mejores expectativas de cara al futuro. Entonces, en resumen, un mal año muy malo, se empieza a ver alguna luz de esperanza en todo sentido, esperemos que esto se confirme, pero también empezamos a ver grandes oportunidades para el desarrollo futuro de nuestra región, y esto implica que nuestros puertos, pues aún en el medio del desastre de la pandemia, pues respondieron. El mundo empezó a darse cuenta que sí son los puertos, la logística, un servicio esencial, lo demostró en la pandemia, y ahora viene el gran desafío de estar doblemente preparados para estos desafíos del futuro. Muchísimas gracias. Ricardo, graças. Eu vou fazer somente uma pergunta. E suas pesquisas, seus estudos, o que poderias afirmar em termos, qual o continente mais afetado pela pandemia, na sua percepção? No se escucha. No? Qual? Ok, está ouvindo? Agora sim? Agora se escucha, Dilma. Agora sim. Sim. Ricardo, qual o continente que tem mais impacto com a pandemia na sua percepção? América Latina, sin ninguna duda. América Latina ha sido la región más castigada, donde la pandemia duró más tiempo, donde todavía no se termina de ir, donde además hemos sido este año castigados fuertemente por los eventos climáticos extremos, como estamos viendo en América Central y en el Caribe. Sin ninguna duda, América Latina ha sido la región más castigada, y por eso es preciso, imprescindible, que nuestra dirigencia, nuestros líderes políticos, empresariales, sociales, se pongan al hombro la recuperación, porque va a ser difícil, pero soy muy optimista porque me parece que nos está brindando el mundo también oportunidades para pedirnos el tipo de bienes que nosotros somos capaces de producir. ¿Alguna luz de esperanza en todo sentido? Ricardo, muito obrigado por sua participação em nome da Unisul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade de Valência, Espanha, que você conhece. Agradecemos muito a sua participação no evento. Muito obrigado.